Como ustedes saben, tenemos la presencia aquí del compañero Emir Yader. Creo que le podemos dar un fuerte aplauso. Que en medio de todas sus tantas ocupaciones se dio el espacio para poder venir, y ha llegado hoy a la mañana y ahora dentro de un rato ya se vuelve. Así que le reconocemos con este aplauso el esfuerzo de estar aquí con nosotros, para tratar de interpretar, nos ayude a interpretar este momento que está viviendo nuestra América, el mundo. Parece que lo hubiésemos hecho a propósito, que ya sabíamos nosotros lo que iba a resolver los jueces de la Corte Suprema, porque aprovechamos para que hoy esté en la conferencia de prensa de la CTA hoy a la mañana. Fue muy importante porque le dio más volumen a esa conferencia, anda por todos los portales las declaraciones tanto de Hugo como de Emir. Así que, bueno, por eso también, y además porque el momento político que está viviendo nuestra América, Argentina en particular, con este fallo, nos hace querer escucharlo con más atención lo que nos pueda decir Emir. Buenas tardes, compañeros por la militancia, colegas por la profesión de profesor. Hablar parado por vicio de la profesión, ¿no? Estamos viviendo un periodo de muchas paradojas en el mundo, ¿no? Las transformaciones fueron tan grandes que se puede decir que se cambió el periodo histórico. Vamos a ejemplificar para ver qué nivel de transformaciones se dieron y cómo eso se refleja en el mundo actual y en el mundo del trabajo. Vivíamos antes en un mundo marcado, primero, por la bipolaridad mundial, la existencia de dos campos políticos que se contraponían, se limitaban, etcétera, etcétera. Ese periodo se terminó y pasamos a un periodo de una única potencia en escala mundial. De la bipolaridad pasamos a unipolaridad y bajo hegemonía imperial norteamericana, lo cual no es poco decir, es un cambio estructural de las relaciones políticas en escala mundial. En segundo lugar, pasamos de un periodo, el periodo de mayor crecimiento de la economía capitalista mundial. Eric Hobsbawm dice que desde el cierre de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 fue la era de oro del capitalismo. Crecía Estados Unidos, Alemania, Japón, crecía América Latina, Argentina, México, Brasil, crecía el campo socialista. Había una convergencia de crecimientos empujado por grandes corporaciones monopólicas industriales, de la cual la industria automotriz era la característica más marcante, ¿no? Era un crecimiento de niveles como nunca había antes en el capitalismo y nunca hubo después. 7, 6, 8%, etc. Pasamos a un periodo recesivo en escala mundial. Lo que se llama ciclo largo expansivo, el otro ciclo largo recesivo Porque el capitalismo cuando crece o cuando retrocede nunca lo hace linealmente. Es un sistema básicamente marcado por crisis, porque expande la producción como ningún otro. Marx lo ha reconocido en el Manifiesto Comunista, pero no distribuye renta para absorber el consumo. Entonces, periódicamente hay desequilibrios que algunos llaman de crisis de superproducción o de subconsumo, pero hay periodos en que las curvas van hacia arriba y otros en la curva van hacia abajo. Estamos en un ciclo largo recesivo del capitalismo en escala mundial. En gran medida, porque cambió la ideología, cambió el modelo. Después que la economía dejó de crecer, comienzo de los 70, vino un gran debate de la razón por la cual la economía se estancaba. Y los liberales, que estaban muy marginalizados, retomaron la ofensiva. Su diagnóstico fue triunfante. Políticamente liderados por Reagan y por la Thatcher, el argumento era que hay excesivos límites a la libre circulación del capital. Hay muchas trabas, muchos reglamentos. Liberemos el capital. Dejemos el capital circular, va a volver a hacer inversión,
todos van a ganar, va a haber crecimiento económico, todos van a ganar. No fue lo que pasó. Hubo desreglamentación, se suspendieron todos los límites para que el capital pudiera transferirse de un país a otro, que pudiera explorar mano de obra como le diera la gana, que pudiera comprar empresas que eran estatales. Se liberó el camino para que el capital circulara ampliamente. ¿Qué pasó? ¿Se retomó el crecimiento industrial? No. Hubo una gigantesca transferencia de capital del sector productivo al sector financiero. Porque, como decía Marx, el capital no está hecho para producir, está hecho para acumular. Si él gana más en el sector financiero, va a eso. Y gana más. La tasa de interés a menudo es más alta que lo que se llama tasa de ganancia, que viene de la inversión productiva. En general, como los países necesitan atraer capitales, bajan los impuestos para que viene a hacer inversiones en la bolsa de valores. Y además tiene enorme liquidez. Es decir, no le gusta el ministro de Economía, tal situación, aprieta el botón, va a la bolsa de Tokio. Y también por eso tiene un poder de presión muy fuerte sobre los gobiernos. Entonces hubo un desplazamiento en el sector hegemónico del capitalismo. Era el gran capital monopolista internacionalizado, repito, del cual la industria automotriz era el modelo. La unidad productiva típica era gran empresa que producía coches con 30, 50 mil obreros, etc., que era concentrador de renta, desde luego, porque sabían que nosotros estábamos más cercanos a comprar un segundo coche que un obrero a comprar un primero. Entonces era una dinámica que se concentraba, quería que yo ganara más y no el obrero. Entonces, tenía esa dinámica, pero siendo un capital productivo necesitaba ciertos niveles de empleo industrial, ciertos niveles de calificación de mano de obra, ciertos niveles de política social para atender. Entonces era distinto lo que pasa ahora, porque ahora el sector hegemónico es el sector financiero. Y no es el sector financiero que presta para... no es el sector financiero... Gracias. No es el sector financiero que está financiando la investigación, financiando el consumo, nada de eso. Es el sector financiero que vive de compra y venta de papeles, aprovechando el endeudamiento de los estados, etcétera, etcétera. Al final del día, cuando se hace un balance de la bolsa de valores, no sé cuántos millones, etcétera, etcétera, no se ha producido ni un bien ni un empleo. Entonces, un capital que es improductivo desde el punto de vista económico, improductivo desde el punto de vista social, pero es el sector hegemónico en el capitalismo actual. Cuando se pregunta a algún economista neoliberal, es casi tautológico decir economista neoliberal, pero hay economistas que no lo son. No seamos tan pesimistas. ¿Cómo está el país? Va a la bolsa de valores. No va a nivel educacional, nivel de empleo. No, no, no. ¿Qué es la radiografía del capital financiero? ¿Se está contento o no? ¿Quiénes están ahí? Está mal porque en la taquicardia, porque el sector financiero no le gustó tales o cuales medidas. Pero fue una transformación estructural de fondo, ¿no? El sector hegemónico no es más un sector productivo, un sector especulativo. En escala mundial, más del 90% de los movimientos económicos no son productivos, son compra y venta de papeles. Por eso el ritmo de crecimiento es bajísimo, comparado con cualquier otro. Creció la economía norteamericana 1.8, es una maravilla, ¿no? 1.2, no sé qué, comparado con el crecimiento anterior. No es que desaparezca el sector productivo, pero el sector financiero vive del sector productivo. No es tampoco que existe el empresario bueno que produce y el empresario malo que especula, no. Todo gran grupo económico tiene sector productivo y a la cabeza tiene un sector financiero. Entonces, eso fue una transformación estructural de fondo, fundamental. Se pasó de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo, y el trasfondo es el cambio del sector hegemónico. Sector financiero que originalmente financiaba la producción, dejó de financiar, vive en función de sí mismo, ¿no? No por acaso las grandes crisis son detonadas a partir del sector financiero, etc., ¿no? Y el tercer elemento es el modelo hegemónico
era un modelo hegemónico llamado de bienestar social, regulador o como sea. Ahora se pasó a un modelo liberal de mercado. La idea ahora es, ascensión social es competir unos en contra de los otros en el mercado, debilitando la lucha colectiva, la organización colectiva, todo lo que era lucha política y social anterior es sustituido por la ascensión individual, con el modelo norteamericano por detrás, el modo de vida norteamericano, que triunfó y sustituye de alguna manera, digamos, la lucha social, las luchas políticas, etc., y el estilo de vida también. Hay muy buenos artículos de la Beatriz Sarlo, buenísimos, sobre shopping center. Son buenísimos. Ella no dice en esos términos, es la utopía neoliberal. Es un espacio donde lo que importa no es el ciudadano, importa el consumidor. El ciudadano es el sujeto de derechos. El consumidor es el que tiene poder de compra. Por una mágica impresionante, en el shopping center no se controla el ingreso. Nadie va a pedir la declaración de impuesto a la renta para saber si puede o no, pero solo hay consumidores. En un shopping center de Brasil una vez había un niñito, un chiquitito negro, y los tipos de seguridad fueron directo a él, hasta que la babá que lo cuidaba, no, es un hijo adoptivo de Caetano Veloso. Bueno, quédese, por favor. Pero es una excepción. En general hay una depuración, que es lo que interesa al capitalismo contemporáneo, el consumidor. El shopping center es la antítesis de la plaza pública. La plaza pública es el lugar de convivencia de todos, o de casi todos, sin necesidad de comprar, la cosa no estaba en mente. Hoy la ideología es la mercantilización. Todo se vende, todo se compra, todo tiene precio. El shopping center todo es comercializado. Se dan cuenta que no hay reloj y no hay ventana. No tiene tiempo, no tiene espacio. Lo que en antropología llama el no lugar. Porque son igualitos. Yo me desvinculo de mi ciudad, de mi país, de mi pueblo, y me conecto con el circuito de consumo en escala mundial. Yo soy consumidor del mundo, soy igualito al tipo que está en California, en Tokio, en Beijing, etc. Y desaparece la particularidad, la gastronomía local, la artesanía local y todo, y desaparece el tiempo y el espacio, ¿no? Para que uno sepa cuánto tiempo tomó, para que uno sepa dónde está ni nada. Es el modelito de la utopía neoliberal, que no es solo shopping center. Los hoteles son cada vez más iguales, aeropuertos cada vez más iguales, dolorosamente librerías cada vez más iguales. Aquí son más diferenciadas, pero uno circula y ve que el mismo bestseller es el que está distribuido por el conjunto de las librerías, ¿no? Se va homogeneizando y con un modelo determinado, que es el modelo norteamericano. Nuestra alternativa es la esfera que ellos llaman de privada, que en verdad es la esfera mercantil. Ellos tratan de disfrazar el carácter mercantil de su alternativa poniéndole el nombre de privada. La esfera privada nosotros la valoramos mucho, la esfera de la vida individual, de la libertad individual de las personas. La de ellos es la esfera mercantil, el sueño del capitalismo históricamente, transformar todo en mercancía. Así surgió el capitalismo, hacer que la tierra pudiera ser comprada, que el servo desapareciera como servo y pasara a ser trabajador libre. Libre y nu, según Marx, porque sin tierra para trabajar. Por lo tanto, disponible para ser comprado, alugado por el capital. Entonces, el neoliberalismo retoma el sueño histórico del capitalismo, que todo sea mercancía. Cuando hacíamos clases de economía política antes, decíamos que hay cosas que tienen valor de uso y no tienen valor de cambio. El modelito era el agua. Toda es comercializada ahora, para ni hablar de otras cosas, de educación, de salud, etc. Pero la esfera pública, el sujeto es el ciudadano. El ciudadano es sujeto de derechos. La esfera privada es el consumidor, el que tiene poder de compra. Y el Estado está en medio entre los dos.
el Estado tiene algo de una parte y algo de otra. Pierre Bourdieu decía que siempre en el Estado hay una mano derecha y una mano izquierda. La mano derecha suele ser el equipo económico, a veces no. Y la política social es mano izquierda. Pero el Estado es un lugar de disputa hegemónica entre la esfera mercantil y la esfera pública. Es el gran enfrentamiento del neoliberalismo que vamos a retomar al final, entre público y mercantil. Pero bueno, pasamos de un modelo a otro. Y dramáticamente esta esfera, la ideología, el estilo de consumo, el modo de vida norteamericano, es la dimensión más fuerte del capitalismo, del neoliberalismo y de la hegemonía norteamericana en el mundo. Porque Estados Unidos es una potencia políticamente declinante, económicamente debilitada, militarmente, con toda la superioridad que tiene, no logra resolver 2 guerras a la vez. Hace más de 10 años, está saliendo y nunca sale. Parece que Afganistán es el país más largo del mundo, ¿no? Empezó a salir hace tanto tiempo, no llegó a la frontera hasta hoy. Irak también, ahora tiene que volver a Irak, etc. Entonces, también militarmente, porque no se puede hacer todo con las bayonetas, menos sentarse encima de las bayonetas, ¿no? Estados Unidos no pudo invadir, no pudo bombardear Siria porque no encontró apoyo político. Obama dijo que no tenía apoyo de Gran Bretaña, ni de los militares, ni de la opinión pública norteamericana, y como dijo Obama, ni de mi familia, la de él. Es decir, no pudo tener apoyo político tú no puedes tener fuerza militar sin una correlación de fuerza que te apoye. Pero son muy fuertes en lo ideológico, porque no hay ninguna otra ideología que dispute con ellos los valores. Ni los evangélicos, ni los islámicos, de alguna manera son más conservadores, ¿no? Hay un análisis de Perry Anderson sobre Francia que es muy bueno, como Francia pasó de ser el polo progresista de Europa a polo conservador, en que él dice una frase que para nosotros es muy real y muy dramática. Cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno, había perdido la batalla de las ideas. Es decir, el neoliberalismo como modelo se agotó, pero dejó diseminados valores de consumo, etcétera, etcétera, que son predominantes. ¿Cuántos chicos que son las víctimas mayores del neoliberalismo, de las villas, etcétera, tienen como ambición una expectativa de consumo de shopping center, de marcas, de McDonald's, etcétera? Esa cosa terrible, ¿no? Se sabe que la persona no dice voy a comer hambúrguer, voy al Mac, como si fuera un acto ontológico de estar en un lugar mágico, ¿no? No dice, ¿qué va a hacer el Mac? Comer, bueno, entonces va a comer, no. Pero aún países de otra orden, como China, que hace un proceso extraordinario de rescate de la miseria de 300 millones de personas en 20 años, que nadie lo hizo en la historia de la humanidad. Pero el estilo de consumo es norteamericano. Los shopping centers son igualitos los de acá, las mismas marcas, pero mucho más bonitos. Ahora son los mismos, ¿no? La expectativa de consumo, el tipo de mercancía. Eso significa hegemonía en el sentido gramsciano de la palabra. China por un lado, muchachos pobres de la periferia por otro, tienen la misma ambición, misma expectativa de consumo. Son muy fuertes en eso, ¿no? Aun cuando avanzamos nosotros no hemos logrado crear valores, o que el pueblo que avanza, que tiene acceso a derechos, no ha llegado a elaborar una ideología con otro orden. Entonces son transformaciones importantes en el mundo que significaron un cambio de periodo. Estados Unidos disputaba con la Unión Soviética, y no es que ganó, la Unión Soviética desapareció. Entonces ya no hay límite, ya no hay frontera para que Estados Unidos intervenga. Tanto es así que la desaparición de la Unión Soviética no significó la paz mundial, significó más guerras. En regiones donde nunca había guerra, como Europa, hacía tiempo, pasaron a ver, porque Estados Unidos, la estrategia de él es la estrategia de militarizar los conflictos. Como él es superior en el plano militar, hay un conflicto, ocupación, bombardeo, etcétera, etcétera, que funcionó en Irak, en Afganistán, en Libia, etcétera, etcétera. Esa es la forma de actuar de él en un marco posterior a la Guerra Fría.
ese primer elemento, la hegemonía norteamericana, de la cual hay que sacar mucho más consecuencias de las que pensamos hasta ahora, pero no vamos a desarrollarlo más. El cambio del ciclo económico, de un ciclo largo expansivo, un ciclo recesivo, de la hegemonía de las grandes corporaciones industriales internacionalizadas al sistema financiero, al sistema bancario que vive de la especulación financiera. Y el paso de un modelo de bienestar social, keynesiano, como sea, a un modelo liberal de mercado. Son transformaciones enormes, que significan un cambio histórico de lo que pasaba anteriormente. Bueno, América Latina fue una víctima privilegiada de los cambios, negativamente, ¿no? América Latina había vivido un periodo largo, expansivo de su economía, empezando con la reacción a la crisis del 29, terminando con la crisis de la deuda a fines de los años 70. Fue un periodo de desarrollo industrial, mayor o menor conforme el país, de urbanización mayor o menor conforme el país, desarrollo de los estados nacionales, del movimiento obrero, del movimiento sindical, de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Conocimos como la historia tradicional de América Latina hasta los años 70. Ahí empezaron cambios significativos, todos regresivos. Primero, ese momento exactamente la crisis de la deuda. Desde que la economía pasó a estar recesiva en escala mundial, alrededor de los 73, los países empezaron a endeudarse mucho más aceleradamente, porque ya no había inversiones, había préstamos. Los países ya no se atrevían a venir, prestaban plata, si quiere, tómala. Y peor, préstamos con intereses fluctuantes, flexibles. ¿Quién va a un banco, toma plata prestada y no sabe cuánto va a pagar de interés? No, el mercado va a decir el nivel de interés, ni pensar, pero lo hicieron con estas economías. Entonces llegó un momento que por un manejo de la política exterior económica norteamericana, las tasas de interés aumentaron enormemente, 5, 6, 7 veces de fines de los 70, toda la perspectiva de crecimiento económico desapareció. Desapareció hasta el tema de crecimiento económico. Se trataba de correr para pagar la deuda, exportar lo que sea, como sea, o renovar la deuda. Ahí el Fondo Monetario se aprovechó para acelerar la dependencia de esos países con los préstamos. Entonces fue el primer elemento de efectos de las transformaciones internacionales sobre América Latina. Todos quedamos achatados con la crisis de la deuda, ¿no? Ahí los grandes personajes pasaron a ser el fondo y las simpáticas delegaciones que venían a cobrar si las cartas de intención habían sido cumplidas o no. En general mandaban mujeres, mandaban personas que no reflejaban físicamente la voracidad del capital financiero. Pero era la dinámica que parecía irreversible. Una vez que se entra en esa dinámica, parece que no se sale más. Segundo elemento, algunos de los países más importantes del continente tuvimos dictaduras militares. Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, básicamente, en que la represión quebró la capacidad de resistencia del movimiento popular. Allanó el camino para las transformaciones neoliberales. Algunos ya hicieron durante la dictadura, el caso de Chile, otros empezaron por ahí y se consolidaron después. Porque imagino, el trabajo que han hecho es tan brutal que en tantos países nuestros el neoliberalismo se ha implementado en democracia liberal, pero en democracia. De tal manera estaba debilitado la capacidad de resistencia del movimiento popular, en gran medida por dictaduras. En tercer lugar, América Latina fue la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales y más radicales. No necesito decir lo que significó Argentina, que era un país autosuficiente en energía, dejar de serlo en una semana, y de la forma que fue, con un tema energético, ¿no? O sea, uno de los temas estructurales de los desequilibrios de las cuentas públicas de Argentina son financiar consumo de energía, etc. Es una transformación estúpida, ¿no? Regresiva. O Chile, que era un modelito de política social en América Latina, Chile, Uruguay, Costa Rica, eran las Suizas de América Latina, como si fuera bueno ser suiza, ¿no? Pero era estabilidad económica, continuidad, no sé cuánto, derecho social. ¿Qué derecho tiene un trabajador inmigrante de Suiza? Ninguno. Pero no sé por qué se decía eso para decir que era un país que no tiene inestabilidad ni nada. Pero Chile tuvo una regresión social brutal, ¿no?
Imaginar que Chile pasó a tener solo universidades pagadas, ¿no? Los momentos estudiantiles de ahora recordaron a los chilenos que la universidad pública no debiera ser pagada, ¿no? Ahora, recién, toda la política de previdencia, de seguridad social pasó a ser privatizada. Es una cosa de una brutalidad en un país que tenía un desarrollo de avances sociales enormes. Y América Latina fue el lugar de mayor cantidad de gobiernos y los más radicales, comparado con cualquier otra región del mundo, ¿no? Tanto es así que América Latina desapareció políticamente, no existía más, nadie perturbaba nada. Hugo Chávez cuenta que en el año 2000, no hace tanto tiempo, reunión en Canadá para que George Bush presentara el Área de Libre Comercio de las Américas. Es un proyecto que empezó con la incorporación de México a un proyecto de Área de Libre Comercio de América del Norte. La idea era que eso se expandiera para todo el continente, ¿no? El que hiciera sus deberes de casa, como dice el lenguaje neoliberal, se candidatearía. Chile inmediatamente se arrodilló. Yo soy yo el próximo, ¿no? Pero el año que empezó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el año de la crisis mexicana, primera crisis típicamente neoliberal de América Latina. Entonces Estados Unidos corrió, le dio toda la plata para rescatar, se dieron cuenta que ya no era atrayente, porque el primer país que ingresa empieza con una enorme crisis. Entonces Estados Unidos cambió la idea para un área de libre comercio de las Américas, ¿no? Crear una cosa específica. Y esa reunión de Canadá, dice Chávez, que muchos discursos bonitos, ¿no? Hasta que Bush dijo, bueno, pasemos a la votación. Para facilitar, los que estén en favor, quédense como estén, los que estén en contra, paren la mano. El pobre del cholo venezolano solito con la mano parada miraba para atrás, Menem, Fujimori, Cardoso, todos varios que fueron presos, etc., todos derrotados después, todos calladitos. Año 2000, Chávez era el único tipo que estaba fuera de tono, hasta recién. América Latina no existía, existía en dos momentos. Privatización, corramos ya. O crisis financiera, salimos. Hay una empresa de asesoría norteamericana a los inversionistas especulativos en América Latina que terminó su informe diciendo simplemente lo siguiente: aprovechen la fiesta, pero quédense cerca de la puerta. Mira el tono con que trataban en los años 90, ¿no? Es decir, ganen todo lo que puedan, no tienen ni que salir, hagan mención de salir que el gobierno se arrodilla. Porque huida de capitales, bueno, con todas las consecuencias que tiene, eso era años 90. Esa reunión fue el año 2000, ¿no? Demuestra cómo América Latina políticamente no tiene ningún dirigente político que se destacara. Algunos con mérito enorme desde el punto de vista de trayectoria individual, como Cardoso, por ejemplo. Pero se sumó, cuando la socialdemocracia europea hizo un vuelco hacia el neoliberalismo, segundo año del gobierno de François Mitterrand en Francia, y desde un comienzo, gobierno de Felipe González en España, la socialdemocracia latinoamericana, que bueno, ese es el camino. El neoliberalismo empezó con Pinochet, pasó por Paz Extensoro en Bolivia, después por nacionalismos originarios como el peronismo de Menem o el PRI de México, después empezó a incorporar fuerzas neoliberales, fuerzas socialdemócratas. A comienzos de los 70 todavía, para dar idea de cómo la hegemonía era distinta, el consenso era distinto, Richard Nixon, un presidente republicano de derecha norteamericano, dijo, en aquel momento todavía, todos somos keynesianos. Poco tiempo después, casi se puede decir que casi todos son neoliberales, ¿no? Porque no era solo Pinochet, era también sectores nacionalistas y socialdemócratas, ¿no? Entonces fue una transformación arrasadora que el neoliberalismo propició en el continente. No tuvo aliento largo, porque, como dijimos, la hegemonía del capital financiero. Esa hegemonía no propició una retomada del crecimiento económico. Los presidentes fueron elegidos y reelegidos por los efectos inmediatos de la política antiinflacionaria, estabilidad monetaria. Porque de hecho es cierto que la inflación es un impuesto a los pobres, como ellos dicen, pero es cierto decir eso, porque el que tiene plata gana con la inflación, el que tiene el nivel medio de renta
se mantiene. Y el que tiene un salario simplemente pierde a lo largo del tiempo. A los 15 días, 3 semanas, el salario vale menos. Entonces tuvo un efecto inmediato, que les bastó casi todos para que se reeligieran. Y después cayeron espectacularmente todos, no, casi todos. Entonces tuvo aliento relativamente corto, pero dejó transformaciones importantes, ¿no? Cuando se eligen presidentes progresistas a partir del rechazo, del fracaso del neoliberalismo, no es que podamos retomar el desarrollo económico como era antes del neoliberalismo, no. Eso explica en parte algunos rasgos de los gobiernos actuales, porque cuando se gana, finalmente el Estado estaba desarticulado. Las economías habían sido aceleradamente abiertas a la capital internacional. Las sociedades estaban fragmentadas, con mayor parte de los trabajadores sin cartera de trabajo. Y un montón de otros factores que ustedes conocen. Entonces no es que se pudiera, bueno, se cerró el paréntesis, retomemos nuestras economías industrializadoras, desarrollistas, etc., con protección del Estado Nacional. Nada de eso, ¿no? O sea, son muy poco heroicas de alguna manera las tareas que nuestros gobiernos se proponen, porque son un resgate de una pobreza generalizada que ya existía históricamente y fue exacerbada por el neoliberalismo. Además, perdimos competitividad industrial. Pasamos a depender de exportación de productos primarios para poder recomponer mínimamente la capacidad de recursos del Estado, de las economías nacionales. Bueno, ustedes saben la serie de gobiernos que se fueron eligiendo a lo largo del tiempo. Empezaron por Venezuela, después Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Gobiernos que tienen 3 rasgos comunes, que demuestran fehacientemente que es una gran tontería creer que no ha cambiado nada. Ha cambiado mucho en América. América Latina es el continente más desigual del mundo y Brasil el país más desigual del continente más desigual. Entonces es un peso duro que tiene el continente. ¿Qué es lo que tienen en común esos gobiernos que he mencionado? Primero, la prioridad no es más del ajuste fiscal, sino de las políticas sociales, que es el tema más frágil, es que da legitimidad y apoyo social a los gobiernos populares, es básicamente la política social. Si funciona bien, se ensancha el apoyo, se consolida el apoyo. Si hay problemas, hay retroceso en el apoyo popular. Problemas de distinto orden, puede que sea errores en la política social, puede que sea inflación que debilita los salarios, etc. Pero es el tema social el fundamental elemento de diferenciación respecto a los gobiernos neoliberales. Segundo rasgo, en lugar del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la prioridad en la política exterior es integración regional e intercambio sur-sur. Es decir, sustituimos de alguna manera la demanda del centro del capitalismo por demanda interna del intercambio entre nuestros países, ¿no? Y intercambio sur-sur, en que China tiene un papel muy importante. Una crisis internacional del tamaño de esa actual nos habría llevado a la recesión siempre. Mucho menores crisis nos llevaron a la recesión. Esta vez nos defendimos. Bajamos el ritmo de crecimiento porque nos hace falta la demanda de ellos, inversiones que ellos podían hacer. Pero no entramos en recesión. ¿Por qué? Porque tenemos intercambio regional, porque tenemos intercambio sur-sur y porque tenemos, tercer elemento muy importante, mercado interno de consumo popular. Por eso la distribución de renta hace con que se generen demandas internas que absorben una parte importante de la producción. Como dice Lula, los pobres no son problemas, son solución. Porque se distribuye renta, ellos no van a especular en la bolsa de valores, van a consumir y acelerar la demanda de productos, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son elementos que permitieron la defensa respecto a la crisis internacional como ella ha existido desde 2008. Esa crisis empezó porque el capitalismo cada vez, para elevar artificialmente la capacidad de consumo, crea burbujas de internet la otra vez, ahora burbuja inmobiliaria esa última vez, empiezan a flexibilizar los criterios de crédito de los bancos
Entonces uno empieza a comprar una casa, ya con esa casa ya es garantía para comprar una segunda, etc. Partiendo de la idea que es necesario ampliar la demanda y de que los bancos no van a quebrar. Si los bancos van a quebrar, alguien los va a salvar. En 2008 fue eso, ¿no? Corrió Obama y otros a decir, hay que salvar los bancos, hay que salvar los bancos. Si no, el techo va a caer en la cabeza de todos, que dependemos de los bancos. Y se salvaron los bancos. Creyendo que los bancos iban a salvar los países, los bancos se salvaron a sí mismos. Cuando volvió la crisis fuerte en 2011, quebraron los países. Quebró Grecia, quebró España, quebró Portugal, y los bancos están muy bien, gracias a Dios. Es decir, uno que otro, etc., pero los sistemas están más consolidados que antes, como hegemonía económica. Entonces, esa es la dinámica actual, y ellos están en la política neoliberal de austeridad, es decir, las soluciones que nos recomendaban a nosotros, ¿no? Cortar y cortar y cortar, como si eso fuera a permitir superar la crisis. Están tirando alcohol al fuego, ¿no? Están dando soluciones neoliberales, la crisis neoliberal, y no se sabe hasta cuándo. Y dramáticamente Europa está destruyendo el más solidario sistema social que ya hemos conocido, que era el Estado de Bienestar Social Europeo. Durante 30 años, pleno empleo, derechos sociales, etcétera, 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 ¿no? No hace tanto tiempo, ¿no? Pleno empleo, imagínense los niveles de desempleo que tienen hoy en Europa. Entonces fueron transformaciones dramáticas que esa crisis está introduciendo, que tiene efectos sobre nosotros. Tiene efectos porque hasta un cierto límite nosotros aguantamos a través de la distribución de renta, intercambio regional, etc. Pero hace falta inversiones de afuera, y además la hegemonía del capital financiero es un factor interno y externo que presiona hacia la recesión. Para controlar la inflación, gobiernos aumentan la tasa de interés. Aumentar la tasa de interés significa atracción del capital especulativo. Entonces simplemente se consolida. ¿Por qué la derecha tiene el temita de la inflación así? ¿Tan preocupada está con el salario de los trabajadores? No, porque quiere presionar a los gobiernos para que aumente la tasa de interés y que los bancos ganen más. Entonces tiene una función regresiva, recesiva de ese orden. Entonces América Latina pasó por una fase de avance inicial significativo de esos gobiernos, que ahora tienen tropiezos que tienen que enfrentar. La fase fácil, digamos, no fue fácil, pero digamos que más dinámica de crecimiento económico de gobiernos que llamamos post-neoliberales, quedó de alguna manera para atrás, porque elementos estructurales del poder instaurado por el neoliberalismo no fueron desplazados. El primero de ellos es la hegemonía del capital financiero, porque es un capital mundializado, ¿no? Eso que está pasando ahora con Argentina es reflejo directo de ese elemento, ¿no? La idea de que nadie puede librarse del endeudamiento con el capital financiero, porque América Latina lo logró, y Argentina muy en particular, por la herencia pesada que recibió, una arquitectura política muy significativa para hacerlo, ¿no? Porque aquí, en Argentina, el nivel de radicalidad de la privatización fue más grande que en Brasil. Pienso yo, arriesgándome, que porque el peronismo llevó incluso sectores del sindicalismo al gobierno, como que vació, debilitó la resistencia a la izquierda. Entonces pudo hacer todo lo que de alguna manera en Brasil no se pudo hacer. Hubo movimientos sociales que quedaron afuera, partidos políticos quedaron afuera. Además, el fracaso de Collor de Mello retrasó el proceso neoliberal. Lo que quería Cardoso era que Collor hiciera el rol sucio del neoliberal, privatización y todo. Y él fuera el Tony Blair de Brasil, ¿no? La tercera vía, etc. Pero él tuvo que ponerse el taller de la Thatcher y hacer el juego sucio, de privatizar y todo, pero se retrasó. Entonces, cuando se retoma el proceso de privatización de neoliberal en Brasil en 94, ya hay la crisis mexicana, etc. Entonces, no pudo privatizar Banco do Brasil, Petrobras. ¿Saben que él cambió el nombre de Petrobras para Petrobrax?
Brás é feio, Brás é Brasil é um país horrível. Brás já é uma empresa globalizada para vendê-la. Tardou 24 horas, que a reação foi brutal, mas alcançou a lançar o modelo de diseño, Petrobras con X al final. Mira que tipo. Entonces, pero no pudieron privatizar bancos públicos, que es un diferencial importante. Y también Petrobras, que es otro elemento diferencial, que hace que Brasil pueda resistir más. Hay otras razones también, pero en general fue un proceso de debilitamiento enorme en esos países. Pero todos fuimos afectados por la hegemonía del capital financiero, ¿no? Eso es generalizado en escala mundial y en escala nacional. Y ellos son el principal obstáculo a la retomada del crecimiento económico, porque ellos buscan multiplicar su acumulación a través de la especulación financiera. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que necesitamos. Por otra parte, los retrocesos industriales tecnológicos nos llevaron a que, por ejemplo, el gran popstar del comercio exterior latinoamericano sea la soya. Y la soya producida por agronegocio, con transgénicos, etc., con todos los daños que causa. Entonces, el capital financiero significa presencia en la dictadura del capital. El agronegocio significa dictadura de la tierra, una concentración creciente del poder de la tierra volcado hacia la exportación, que no es fácil el tema, porque de las pocas cosas seguras en el mundo es que la China va a seguir creciendo, comiendo y importando soja, y nadie puede dejar de exportarla. El tema es que hay, gran parte de nuestros países tiene estructuras contaminadas por el agronegocio. ¿En contradicción con qué? Con la economía alimentar, con la autosuficiencia alimentar, con la pequeña y mediana empresa, que son los que producen alimento y producen empleo. Entonces hay un juego ahí muy duro en la política agraria y en la política agrícola. Ya no voy ni a hablar de la exportación de productos minerales, etcétera, que usted conoce muy bien. El tercer elemento es la dictadura de la palabra, ¿no? El monopolio de los medios de comunicación. Un temita que usted conoce mucho más que cualquiera, en el cual han avanzado con mucho mérito, ¿no? Pero es un mecanismo vicioso, ¿no? Porque son empresas privadas que viven de la ganancia. Es mentira que el que financia el periódico sea el que lo compra en el kiosco, no estarían falidos. Son financiados por las grandes agencias de publicidad, con publicidad de las grandes empresas privadas. Ahí tienen las piernas amarradas con el gran capital privado, que es lo que los financia, ¿no? Entonces, ¿qué objetividad? ¿Cómo se puede delegar a empresas de ese orden un grado mínimo de objetividad o un espacio plural de debate? Podrían opinar en los editoriales, pero opinan en todo. Casi en la fecha del periódico lo opinan, ¿no? Es una cosa editorializada, parece que escrito por la misma persona del comienzo al final. Entonces, la producción de la opinión pública es muy viciada, muy particularizada. En Brasil, la campaña electoral anterior, una mujer que dirigía, de fuera de São Paulo, que dirige la Asociación Nacional de Periodismo, lo dijo lo que nosotros ya sabíamos. Dijo, como los partidos de oposición son débiles, nosotros, ellos, somos el verdadero partido de oposición. Y lo son, efectivamente, ¿no? Los partidos son caudatarios de las orientaciones que los grandes sectores mediáticos imponen. Entonces, es la dictadura de la palabra también, que es determinante. Determinante porque forma la conciencia de la persona. Nosotros en Internet hacemos la guerrilla, resistimos como podemos, pero el ejército regular lo tienen ellos. Ellos definen la agenda. ¿Cuál es el tema, los temas fundamentales del país? Vudú, es claro que es vudú. ¿Por qué que vudú es el tema fundamental del país? Cualquiera que sea la realidad efectiva de las acusaciones que se hacen. Pero ellos esconden temas fundamentales para poner ese, ¿no? Doy ejemplo de uno, ¿no? Pero lo esencial es que desplazan los temas esenciales. No voy a seguir tanto más con eso, ¿no? Yo creo que hay otros temas pendientes, pero esos son obstáculos hoy para los gobiernos postneoliberales. Quebrar la hegemonía del capital financiero, cambiar la estructura agraria en función de la producción de alimentos, generación de empleo, etcétera, la propiedad de la tierra, democratizar los medios de comunicación
que hay otro. Todos tienen que ver con neoliberalismo, porque es mercantilización. Poder del dinero en los bancos, poder del dinero en la tierra, poder del dinero en los medios de comunicación. Y también financiamiento privado no de campañas electorales, porque es poder del dinero en la vida política, en la vida partidaria, en la vida electoral. El mundo del trabajo fue también una víctima privilegiada de las transformaciones, ¿no? Tuvo un momento de auge importante en el periodo histórico anterior y después fue victimizado enormemente por las transformaciones que se operaron. ¿Cuáles son los factores principales que han llevado a la baja del perfil de la fuerza política y social del mundo del trabajo? Primero, la liberalización de la circulación de capital generó un mercado mundial del trabajo. El tipo que va a hacer una inversión está en Estados Unidos, va a ver dónde hay mejores condiciones de producción. Y un factor importante es precio de la fuerza de trabajo. Es en Filipinas, voy a Filipinas. Es en Tailandia, Tailandia. Es en México, en México. Es decir, ¿por qué va a pagar 7 veces más un salario para un trabajador norteamericano hacer un trabajo descalificado si lo puede hacer en el lado sur de la frontera? Ustedes saben que hay una paradoja de que hay empresas norteamericanas que una parte de las operaciones se hace en frontera, en territorio norteamericano, porque son operaciones calificadas, otra parte se hace en territorio mexicano, con mano de obra femenina, infantil, no sindicalizada, etc. Entonces, esa liberalización creó ese mercado que es un golpe durísimo a la correlación de fuerzas del movimiento sindical. Antes había un espacio nacional de correlación de fuerzas, etcétera, etcétera, que ahí en gran medida queda afectado, ¿no? No está bien. Lo de México, ¿no? Era excelente para Estados Unidos, de repente le apareció mejor la inversión en China, aún siendo más lejos. La mano de obra china es mejor calificada, más disciplinada, y tiene ahí un mercado interno de consumo extraordinario, entonces va y vende allá. Pero ahora el gobierno chino está incentivando cierto nivel de reivindicación de la fuerza de trabajo. Miren las etiquetas, ya aparece Made in Taiwán, Made in Tailandia, Made in no sé dónde, porque la mano de obra china está quedando un poquito más cara relativamente, pero sigue siendo el gran mercado de consumo que se expande extraordinariamente en escala mundial. Eso fue un primer elemento que golpeó duramente, ¿no? El otro es el elemento la instrumentalización del elemento tecnológico. Ese sociólogo brasileño que fue presidente usaba mucho lo que otros también usan, él usaba con más propiedad. Él es el desempleo tecnológico. Es la tecnología que le está echando. La tecnología no echa a nadie. La tecnología dice que se puede producir este vaso en mitad del tiempo. Hay 3 alternativas. Primero, todos quedan empleados y se produce el doble de vasos. Bueno. Segundo, se produce la misma cantidad y se disminuye la jornada de trabajo a la mitad. Bueno. Tercero, se produce la misma cantidad y yo echo mitad de la gente. Entonces, no es que no hay una relación mecánica entre desarrollo tecnológico y empleo. Eric Hobsbawm decía que cuando se inventó la luz eléctrica, la primera consecuencia no fue el bienestar social en la casa de las personas, no, fue introducción de la jornada nocturna de trabajo. Linda, ¿no? Fue culpa de Thomas Edison. Él es una inversión. Quien se apropia de tecnología la utiliza para multiplicar sus ganancias, multiplicar la explotación del trabajo. Pero fue una manipulación ideológica con ese fantasma. ¿Quieres que nuestro país pierda competitividad? Sal de tu empleo, anda a calificarte, volverás un día a lo mejor, etc. Pero si no, tú eres una carga, como entraste muy temprano, fuiste muy afoito, entraste a los 14, podías esperar a los 25, entraste muy temprano, ahora no estás calificado. Es todo un mecanismo ideológico de manipulación que además culpabiliza al trabajador. Pero es algo que cuenta. Tercero, desapareció el mundo del trabajo del imaginario social. No hay imágenes del mundo del trabajo, ¿no? Ni en telenovelas, ni en periódicos, nada. Salvo un accidente de trabajo, sí es muy grave. Pero desapareció, parece que la gente no trabaja más, parece que la automación y el internet, no sé cuánto, ya no hay el duro trabajo diario del trabajador.
que es la vida cotidiana, es salir tempranito, agarrar 2 horas de bus, llegar al trabajo, tener accidente de trabajo en las primeras horas porque está con sueño, volver a la casa, etc. Es la vida cotidiana de la mayoría aplastante de la humanidad. Nunca se vivió tanto de trabajo, con múltiples actividades. A veces uno trabaja en una cosa un día, el otro por la noche, no sé cuánto, etc. En una campaña de Bill Clinton en Estados Unidos, se dice que él dijo, no, yo creé 20 millones de empleos. Un tipo se paró, sí, es muy cierto, yo solo tengo 3. Porque hay 3 cosas distintas a la vez, ¿no? Pero desapareció, no hay imaginario social del mundo del trabajo. Parece que no se trabaja. Eso desaparece de la visión de la gente, aunque sea el cotidiano, parece que es una relación privada, ¿no? Que el sueño del liberalismo, que la relación de trabajo es una relación particular, arréglate con tu patrón y no sé cuánto, cosas así. Pero es un daño grave, ¿no? No hay, ¿dónde está? Hasta porque Estados Unidos fabrica más del 70% de las imágenes del mundo, ¿no? Entonces, no importa que produzca televisión, aparato de televisión, no importa que produce los contenidos. Y esos no están en ningún lado. Busquemos dónde están. No existe la actividad, primero, la que produce riquezas. Segundo, la actividad en que la mayoría aplastante de la humanidad ocupa gran parte de su día, de su mes, de su año y de su vida. Una derrota importante, no solo a ese nivel. En la ciencia social, en pensamiento social, hasta los 70, la sociología de trabajo era un éxito extraordinario, que la gente buscaba y todo. Hoy, cuando yo asumí Claxo hace 8 años ahora, no había 30 grupos de trabajo, no había ningún grupo de trabajo sobre trabajo. Por Dios, algo que Claxo, que es siempre progresista y todo, se recreó estudios sobre el trabajo. Parece que el trabajo es una actividad particular, ¿no? Uno juega tenis, trabaja, nada, después camina en bicicleta, mientras que el trabajo cruza todo. ¿Cómo se hizo la crítica justa de una visión anterior reductiva, de que resuelta contradicción de trabajo se resuelve todo, género, etc.? Ahí se volvió una cosa especializada, ¿no? Mientras que trabajan casi todos, salvo ese 1%, los otros trabajan, ¿no? Hombres, mujeres, indios, negros, niños, idosos, todos viven de trabajo. Entonces, solo el trabajo más heterogéneo. Necesitamos un estudio, es una de las consecuencias que yo quería llegar, un estudio mucho más detallado de la heterogeneidad del mundo del trabajo. Hay que redefinir lo que es trabajador, no limitarse solo a la idea clásica de trabajo productivo. No es muy claro el límite de lo que es productivo y lo que no es productivo. Pero además es trabajo, produce socialmente, vive del trabajo, que es el criterio. Y hay que redefinir eso para que el mismo momento sindical pueda repensar su universo. En el momento que tanta gente vive del trabajo, los organizados por el trabajo disminuyen reiteradamente. Por ese conjunto de razones, ¿no? Que una se multiplica con la otra. Pero muy extraño, la heterogeneidad dificulta la organización. Porque son pocos los casos que los trabajos los que hacen colecta de basura se organizan bien y tienen función social y reciclan, etc. Pero no es claro que las cooperativas tengan esa capacidad que tienen, hasta porque hay trabajo que se hace en la casa, hay trabajo que se hace por un tiempo a lo largo del mes, no por todo el año ni nada, pero es un tema esencial, la organización de las nuevas formas de trabajo, tanto las de arriba, que son tecnológicamente más desarrolladas, cuanto las de abajo, que son de servicios de callejeros. Se dice que es importantísimo el peso que tiene la venta de bebidas por la calle y en los juegos de fútbol, en el consumo de bebidas, por ejemplo, ¿no? Una actividad social importantísima para multiplicar el consumo de bebidas, pero son gente que está desorganizada, es un tema difícil. Hay que pasar por investigación empírica, recolectar experiencias y todo. Pero es un tema que hay que encarar y que es producto del tiempo actual. Tecnología emplea, no sé cuántos trabajadores en la industria automotriz argentina, seguramente que mucho menos que antes, produciendo 1000 veces más coches. Da idea de cómo aumentó la productividad.
y cómo eso no se corresponde con el nivel de expansión de los empleos, ¿no? Además, el debilitamiento de la izquierda, ¿no? Solo voy a dar un caso, ¿no?, que es dramático más que otros. Engels decía que Francia era el laboratorio de experiencias políticas. Marx se formó en filosofía en Alemania, en economía en Inglaterra, en política en Francia. Revolución Francesa del 89, 48, Comuna de París, etc. Todo se daba ahí, se daba de manera exponencial, más radicalizada. Hoy, la clase obrera francesa, hace 20 años ya, vota mayoritariamente, no por la derecha, por la extrema derecha. Por Dios, extrema derecha. Se manejó el tema de los inmigrantes, etc., el fantasma de los inmigrantes, más debilitamiento de los partidos comunistas con el fin de la Unión Soviética, más reconversión ideológica de la socialdemocracia, etc. Además, la unificación europea y la extrema derecha es la única que tiene planteamientos en contra del euro, y ahora se agudiza, por eso votos mayores. La clase trabajadora francesa vota mayoritariamente por la extrema derecha. Peor todavía, los votos mayoritarios de la Le Pen son clase obrera y jóvenes. Nos tocaba a nosotros eso, ¿no? ¡Qué tiempos! Entonces, transformaciones políticas, fracaso de la izquierda, ¿no? Fracaso de la izquierda, y en Europa una crisis capitalista de ese tamaño. No solo la izquierda tradicional no se fortalece, cuando fracasa la izquierda tradicional, y el que crece no es la izquierda radical, es la extrema derecha. Y se dejan instrumentalizar por la derecha. Conozco varios que son publicados por la derecha ecuatoriana, por la derecha boliviana, contra el gobierno. Sí, porque ecológicamente el gobierno es correcto y los indígenas, ¿verdad? Parece que no es tan así, porque Evo y Rafael Correa arrasan las elecciones, ¿no? Sin embargo, ellos tienen un punto de vista, se dejan instrumentalizar con esas cosas, ¿no? Pero volviendo al tema, una derrota política de la clase obrera europea, que no es quien reacciona más, la que más víctima. El desempleo es brutal, 25%, 27% en España, entre jóvenes 52% en España, etc. Y la izquierda no se apoya en esos sectores. Son muy buenos los indignados, eso, pero no son clase trabajadora, ni una parte ni Dios, son jóvenes, que muy bien que sean rebeldes y todo, ¿no? Bueno, ese es un panorama general de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sobre eso de la clase trabajadora, yo creo que hay que hacer un trabajo empírico de saber dónde trabajan. Hay que investigar en las periferias dónde trabajan los jóvenes, de qué viven los jóvenes, qué expectativas tienen, que son sectores emergentes que no están abarcados en general en nuestras organizaciones, en nuestros partidos, etc. Y hay que hacer una investigación de reconceptualizar lo que es trabajo para pensar cuál es el universo que podemos y debemos organizar. El Foro Social Mundial nunca avanzaría más mientras siguiera siendo un lugar de ciudadanos. Nunca el movimiento de organización de los trabajadores tuvo un peso importante para que fuera no solo antineoliberal, como también anticapitalista. Esos gobiernos nuestros están viviendo dificultades. En parte por la recesión que se implementaba desde afuera, en parte por dificultades de cambio estructural de las relaciones de poder dentro de cada país. En parte también porque hay temas difíciles de ecuacionar por la izquierda. Nosotros no tenemos, ninguno de nuestro gobierno, casi ninguno, correspondería a un ideal utópico de los jóvenes de creación del otro mundo posible, porque estamos rescatando de la miseria millones y millones de personas, que es una obligación fundamental, prioritaria, pero no tenemos políticas ecológicas que conquisten a la juventud. No tenemos en general políticas sobre temas importantes para la juventud, como los temas del aborto, descriminalización de las drogas, etcétera, etcétera. Es una izquierda, en general, Argentina es una excepción con la generación que se incorporó en los últimos periodos, pero una izquierda envejecida. No, en parte en edad,
pero en parte en temáticas. Seguimos solo con las temáticas indispensables del crecimiento económico, de los derechos sociales, etc. Pero la juventud es una época de vida utópica que necesita otro tipo de horizontes, ¿no? La gracia es esa, ¿no? A veces uno habla de políticas hacia la juventud de Brasil y gente del gobierno dice, tenemos políticas de primer empleo. Por Dios, que empiece el primer empleo a los 25 años. Está aconteciendo eso, la gente está empezando a trabajar más tarde, pero hay un vacío de ideales que la gente no incorpora, ¿no? Que los gobiernos no incorporan con políticas suyas, son todavía conservadores. ¿Cómo puede ser que minoría de gobiernos han descriminalizado las drogas? Es una obviedad que la guerra a las drogas fracasó. No puede ser, las prisiones están llenas de gente consumidores de drogas livianas. Se aplican poco medidas, penas alternativas, etc. Estamos dejando una parte de nuestra juventud seguir siendo masacrada, chantajeada por la policía, muriendo en las cárceles, muriendo de drogas, etc. Cuando podemos avanzar en eso, es una vergüenza que la izquierda no sea vanguardia en términos de valores morales, de reconocimiento, que en eso avanzamos en casi toda América Latina, de las relaciones sexuales. Pero el aborto es todavía un tema por miedo de la utilización de la derecha, de la iglesia, o lo que sea. La izquierda latinoamericana no es la vanguardia en la lucha por la legalización del aborto, por Dios. El movimiento femenino se debilitó a lo largo del tiempo y bajo chantaje de las iglesias evangélicas. Es un tema que sigue el siglo XXI. No es un tema resuelto en países gobernados por la izquierda. Entonces tenemos un montón de cosas por delante. Si no nos renovamos ideológicamente, vamos a tener dificultad con las nuevas generaciones, que son mayoritarias seguramente. Ahora, para terminar, la historia está abierta. En los 90 parecía que estaba cerrada por el horizonte neoliberal, por el endeudamiento, etcétera, etcétera, porque se había cerrado un periodo histórico y parecía que no había más opciones. Esos queridísimos gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Brasil reabrieron la historia. No son gobiernos que están conquistados definitivamente, pero son espacios de disputa hegemónica. Vamos a reelegir Dilma, no porque sea un gobierno extraordinario, pero con Dilma hay disputa para que la izquierda avance. Con los otros es retroceso. Nuestra sociedad quiere cambios, pero quiere cambios para adelante, no para atrás. Y hay que pelear por eso. Hay que mostrar que los cambios necesarios son de avance, no son de retroceso. Lo que hemos hecho es poco, no es mucho. No es mucho, hay que retroceder. Es poco en relación al tamaño de la miseria, de la pobreza, de la falta de derechos consolidados, etc. Y trabajar con los sectores políticamente considerados minoritarios, ¿no? Pero que son mayoría en la sociedad. Mujeres, minorías étnicas, jóvenes, etc., para que nuestra composición cambie radicalmente. Podemos enorgullecernos de la izquierda latinoamericana, ¿no? Porque con esa crisis de ese tamaño, la crisis está en los países ricos. Esa historia de que la educación es la solución de la humanidad es mentira. Si no, Europa estaba salvada. No hay nivel educacional más alto que el de Europa. Sin embargo, mira cómo están. Depende del tipo de educación que hay. Esa ideología es una vergüenza para el capitalismo. A pesar de las transformaciones regresivas, nunca el capitalismo estuvo tan desmoralizado en escala mundial. Porque genera la crisis y no logra resolverla. Lo terrible es que la izquierda no logra constituir alternativa. Solo construimos una alternativa modesta, post-neoliberal, pero es una alternativa. Nosotros no estamos reproduciendo el neoliberalismo como en Europa se está reproduciendo. Falta bastante, falta incluso el aislamiento que nosotros tenemos hasta ahora. Pero podemos enorgullecernos de lo que hemos hecho hasta ahora en un periodo. Primero se decía, están avanzando porque el marco internacional es muy fácil. Ahora es un marco muy difícil. Sin embargo, avanzamos. Y sobre todo, bajando el crecimiento económico, no hemos bajado nuestras políticas sociales. Política social de nuestro gobierno está hecho con la plata que sobra. Está hecho como principio, como cuestión fundamental. Esto es lo que quería plantearles. Voy a detener por acá para poder tener más tiempo de discusión. Gracias.